Empresarios de Tamaulipas llamaron a los gobiernos estatal y federal a ajustar la estrategia de seguridad ante el recrudecimiento de la violencia de grupos del crimen organizado. El tema de seguridad es el que tiene preocupados por muchas razones, dice el presidente de la Canaco. Los propios empresarios han sido víctimas de la delincuencia y el pasado martes se reunieron con mandos tamaulipecos para planear reforzar la vigilancia. Pero pues esto ya se ha hecho en otras partes y no ha dado el resultado esperado. A pesar de más vigilancia, más delincuencia. Traer un guardia personal cada persona. No puede ser. No es posible. ¿No será que están entretenidas las autoridades de más alta jerarquía en este país en otras acciones que no son tan urgentes? ¿De Veracruz para acá? Bueno, es evidente que sí lo están, ¿no? Sí, que está en tercer lugar en preocupación el de la seguridad, pues apenas lo mencionan. Pero pues aquí quien resulta afectado es terrible el daño. Y de veras pueden paralizar la inversión en un Escuche estado. por su radio, por favor. Oye, ¿o no será que están confiados en que uno lo solucione solo? Porque lo que pasó en Puebla se supone fue por defender o rescatar primero a un empresario que había sido ya secuestrado. Van y linchan a varias personas. En otros estados ha ocurrido también. Y muchas veces la autoridad sale y dice, es que es pleito entre los narcos, es que la gente los lincha, es que entonces soluciónenlo ustedes y ellos se quedan con brazos cruzados solamente recibiendo un sueldo y pues quedando también como víctimas a veces de la misma población. Es que la gente no respeta a la autoridad y pues como no nos respetan. Pero esas son solo suposiciones. Sí. Que le tienen miedo al crimen organizado las autoridades. Las de más baja escalada, por ejemplo, ¿no? Sí, pues, sí ocurre que a veces son demasiados los criminales y no pueden ellos. Mejor armados, mejor distribuidos, y como aparecen de repente, de la nada, o andan ostentosamente en camionetas que se señala con las iniciales del grupo incluso. En el caso de Tamaulipas en específico, se ha notado la superioridad de los grupos delictivos sobre las fuerzas del mismo estado. Y aunque les han mandado refuerzos, no pueden. O sea, yo no sé si los refuerzos que llegan en este caso a Tamaulipas van con la orientación sobre quién se tienen que ir, en qué puntos es en donde aparecen esas mentadas caravanas que a veces son de 10, de 20 camionetas con 5 pelafustanes en cada una y con un armamento superior al que puede tener el ejército o la policía por lo menos. Es que desde ahí no hemos empezado por el principio. Vamos a hacer más patrullaje. ¿Para qué? Cuando hablamos es que queremos más seguridad. ¿De cuál? Es que no hay un solo crimen, eso es lo que no terminamos de entender. Uno es el crimen del secuestro, otro es el del narcotráfico, otro es el robo al transeúnte, otro es el tráfico del migrante. ¿Cuál? ¿A cuál vamos a atacar? No podemos atacar a todos iguales. No tienen las mismas motivaciones, los mismos intereses, el mismo armamento. Vámonos poniendo de acuerdo para empezar, por favor. Jerarquizar. Pues hay un símbolo de la relación entre el crimen y la seguridad pública y el ejército y la guardia. Ese símbolo es el marro. Esa es la ecuación entre los 1000 que no pudieron tomarlo y el marro que anda libre.
Esto significa de nueva cuenta, no hay Estado de Derecho y o las fuerzas están equilibradas o están a favor del crimen. Miren, aquí hay un reporte también muy asombroso. Ranchos de Tamaulipas cerrados por la ola de inseguridad que ha golpeado al estado desde hace una década. Siguen abandonados, pese a que las autoridades presumen una reducción en los delitos de alto impacto. Hay ranchos que no están trabajando. Estamos hablando de 6 o 7 ranchos que no han vuelto a ver actividad, ni los dueños siquiera. La gente no está trabajando. Aunque no es muy ostentoso, la gente de dinero o de capacidad se fue. En el gobierno dicen que se ha llevado a cabo diversas estrategias para que los productores retomen los ranchos como programas de mejoramiento en todos los ámbitos, hatos de ganado y recuperación de praderas. También advierte que no permitirá que supuestamente líderes agrarios invadan esos ranchos. Pero hasta ese grado está la inseguridad. Habría que cada ranchero fuera un émulo del hermoso viejo aquel que desalojó a toda su familia, se quedó solo en el rancho y dijo, aquí estoy a ver de a cómo nos toca, y llegan los maleantes y hay ahí un final tremendo. No, pues es necesidad, es imperativo del Estado. Primero, garantizar libertad de cada quien y seguridad de sí mismo, del individuo y de sus pertenencias. Entonces, que no se repita lo del ranchero. Que el Estado... Es que no habría que copiarlo, sino habría que exigirle al Estado que los proteja. Creo que es una tragedia lo que sucedió con ese hombre. ¿Y quién les exigiría? ¿A quién? Hay que exigirles. A los gobiernos. ¿Quién les exigiría? Los rancheros, los pobladores, los comerciantes, los tamaulipecos. ¿Quién los aglutinaría? ¿Quién los organizaría? Pues se supone que tienen gobiernos, representantes populares, asociaciones civiles que son las que mejor han funcionado. Pero un poco, alguien decía ayer, ya el individuo cuando se deshace entre masas, ya no opina o ya se dio su derecho de opinar, o se para, como decía alguien, me dio tanta tristeza, yo no sé para qué me da esas opiniones. Van y votan, ahí nos vemos en 6 años, ahí les encargo el país, me lo manejan, y se va a seguir con su vida. ¿Cómo? Qué triste esas historias que da. Esa es la democracia formal, de forma. Es la que tenemos nosotros. Pues no la social. Todas las quejas que tenemos aluden a la falta de democracia social. Pero creo que ya hay democracia social y creo que nos las está dando los celulares. Aquí lo hablábamos. Un amigo del programa lo escribió hasta un libro como la democratización, y yo sí creo en la democratización que nos ha dado la tecnología de organizarnos, de ponernos en contacto, de actuar en favor de un beneficio común. Creo que sí hay, y creo que eso dan las organizaciones civiles, o algunas. La democracia social se refiere a que realmente ya no hay la pobreza que había, a que la calidad de vida de las masas, precisamente de las masas, ha subido mucho, que ya no hay esa diferencia entre los Slim y los Juan Pérez.
Y hablando de grupos que se pueden organizar dentro de los estados, porque vemos que las autoridades no pueden, no sé si no pueden, si no quieren o si están cumpliendo ese doble papel en donde trabajan por un lado para el crimen organizado y por otro lado para la población, que algo que no se había oído en Tamaulipas, que era los autodefensas, porque habíamos escuchado autodefensas en Guerrero, en Michoacán, pero Tamaulipas conservaba otro tipo de organización que era más bien por redes, en donde se daban avisos de que tuvieran cuidado porque iba a haber un ataque en determinada población y mejor que nadie saliera. Hasta que muchas autoridades daban el aviso, no, nadie salga, si tienen que ir al trabajo, suspendan esa actividad, si tienen que llevar a los niños a la escuela, no lo hagan. Y se volvió un pueblo fantasma y veías que pasaban las caravanas y hacían lo que tenían que hacer, enfrentarse con otro grupo o causar terror o dejar algún mensaje. Pero fuera de eso, de las autodefensas, creo que no ha habido otra organización que haya dado algún resultado en determinados estados. Esto yo no lo voy a ver y quizá ustedes tampoco, pero cuando haya una verdadera organización, la palabra exigir ya no va a existir hasta que se dé un gobierno al que vamos a obedecer como sus mandantes, y a ese sí le exigimos. A un gobierno aliado sí le exigimos. Piensen ustedes que a un gobierno indiferente, a un gobierno que no es nuestro, es tonto exigirle. Es como exigirle a los ricos distribuyan sus riquezas. Entonces, el exigir, ¿a quién? Exigir cuando se tiene un gobierno aliado que nosotros pusimos, entonces sí, oye, te pusimos allí. ¿Qué pasa con tu acción hacia los pobres, hacia nosotros? Entonces sí se exige. Está como en la crítica. Se critica a lo que uno estima, a lo que uno tiene interés, a un hermano, a un hijo, ¿qué se va a criticar al gobierno? El gobierno no interesa a algunos de nosotros, hablando de los que tenemos voz pública. A mí no me interesa el gobierno, me interesa la gente que está sufriendo los efectos de la falta absoluta de esa obligación del sistema, del gobierno, del Estado, de ver por nosotros.